Rocío Tirso, soy miembro del CEA del Hospital Neuropsiquiátrico del Carmen y voy a hablar de respeto a la autonomía en el paciente institucionalizado. ¿Qué es la autonomía? El informe de Belmont lo expone así, como respeto por las personas. Este respeto incorpora al menos dos convicciones éticas. La primera, que los individuos deben ser tratados como agentes autónomos, y la segunda, que las personas con autonomía disminuida tienen derecho a protección. Con la incorporación del principio de autonomía en la relación médico-paciente, se le reconoce al paciente su condición de sujeto autónomo capaz de tomar decisiones por sí mismo. Así, las decisiones sobre su salud, su enfermedad o su cuerpo le corresponden al paciente. ¿Qué es la capacidad mental? Para poseer las habilidades cognitivas, volitivas y afectivas que le permiten comprender, apreciar y razonar adecuadamente la información recibida para tomar una decisión y expresarla. La capacidad se refiere a una decisión específica en un momento determinado. Por lo tanto, la autonomía, como principio rector de la toma de las decisiones del paciente, puede verse profundamente alterada cuando la persona padece una enfermedad mental. La autonomía limitada que se deriva de esta capacidad limitada plantea un proceso de sustitución del enfermo mental en relación a la toma de decisiones. Ni la edad ni un diagnóstico de un trastorno mental son suficientes en sí mismos para determinar la falta de capacidad. La presunción de capacidad es un principio legal e es importante enfatizar que la capacidad mental debe valorar una decisión concreta y su complejidad. La capacidad también puede cambiar con el tiempo y el contexto. Para evaluar la capacidad mental, Applebaum y Griso hablan de 4 habilidades. La primera y más elemental, que es la de poder expresar una elección, ya sea verbalmente, por escrito o gestos. La comprensión de una información relevante para la decisión a tomar, la apreciación, que es valorar adecuadamente la importancia de la enfermedad que padece el paciente en su situación concreta, y el razonamiento, que es la capacidad del enfermo de desarrollar un sistema de argumentación lógico, utilizando la información que ha comprendido y apreciado para llegar a la conclusión. ¿Cuál es nuestra realidad? Pues en nuestro hospital contamos con 258 pacientes con trastorno mental, de los cuales están incapacitados judicialmente 198, es decir, el 76%. La tutela recae en un 90% de las veces en administraciones públicas y solo un 10% es la familia. Los conflictos bioéticos en los que nos hemos encontrado ahora en esta etapa post-COVID han sido fundamentalmente en relación con la vacuna del COVID. Hemos tenido, por un lado, pacientes institucionalizados, incapacitados judicialmente, con trastorno mental, que no querían ponerse la vacuna porque estaban viendo en los medios que tenían efectos secundarios, porque leían en la prensa cosas que pasaban, entonces que tenían mucho miedo y no se la querían poner, y sus tutores firmaron el consentimiento para ponérsela. Y también hemos tenido el caso a la inversa, pacientes con trastorno mental, incapacitados, que sí que querían ponerse la vacuna porque tenían miedo a enfermar, y que sus tutores, en este caso eran la familia, no han querido ponerles la vacuna porque no se fiaban de la vacuna o porque no creían en la necesidad del fármaco. De cualquier manera, la aprobación de la Ley 8/2021, que ha entrado en vigor ahora en septiembre, va a suponer una actualización de los paradigmas respecto a la capacidad jurídica, y ya no existirá la incapacitación o ya no existe, y hablamos de discapacidad. Desaparece la tutela y se incorpora la curatela, con el fin de promover la toma de decisiones voluntaria de las personas, y solo en los casos excepcionales la curatela representativa. Nosotros, aún así, ¿cómo afrontamos estos conflictos? Pues siempre respetando la autonomía del paciente, y para eso respetamos su intimidad, protegemos la información confidencial, obtenemos el consentimiento informado de cada persona sobre cualquier tema que le afecte y ayudamos en las medidas de apoyo necesarias en cada caso concreto para que puedan tomar decisiones autónomas en función de sus necesidades. Nuestros retos. Ahora mismo estamos inmersos en el proyecto del paciente autogestor, que consiste en atribuir el principal protagonismo al paciente en la definición de sus planes de atención individualizados. Se trata de ver cuáles son las necesidades del paciente, pero desde el punto de vista del propio paciente y no de los profesionales que le atienden.
hemos pasado una serie de escalas que valoran diferentes dimensiones de la calidad de vida y los resultados muestran una serie de necesidades no resueltas en nuestros pacientes sobre las que vamos a tener que incidir para mejorar su calidad de vida. Y, en definitiva, nuestro reto es trabajar en un modelo de planificación centrada en la persona, en la que la planificación individualizada que se realiza desde el punto de vista de la persona, cuya vida ayudamos a planificar y además a lo largo de la cual les acompañamos, ellos puedan moverse desde sus intereses, sus sueños, sus puntos de vista y su libertad. Y con esto yo ya he terminado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Elena.